Comença el curs i una de les principals preocupacions per a pares i per a la comunitat educativa és evitar i resoldre els possibles casos d'assetjament escolar que es puguen produir. Es poden previndre molts d'estos casos amb la formació i la preparació adequades i este és un dels objectius de Pont Solución, que treballen mà a mà en els centres educatius per a previndre, com diem, i per a resoldre també casos d'assetjament. Avui tenim amb nosaltres a Vicent Ginés, de pontsolucion.com y delegat també de Paz Imperfecta. Bienvenido. ¿Qué tal, Vicent? Muy bien, la verdad. De vuelta de vacaciones. Bueno, la primera pregunta, ¿se puede prevenir el bullying? Se puede prevenir el acoso escolar y la verdad es que es relativamente sencillo poder prevenir lo que es el acoso escolar. Básicamente porque lo importante es ser capaz de detectarlo, ¿no? Ser capaz de saber qué es y qué no es acoso escolar y entonces tener a la comunidad educativa sensibilizada con este tema, ¿no? No solo con lo peligroso que es y los riesgos que entraña, sino también cómo detectarlo antes, los conflictos, antes de que se conviertan en acoso escolar. Para ello hay muchas herramientas, ¿no? Y la primera y lo más importante es la formación. La formación, por un lado, del profesorado, para que sepan detectar este tipo de acosos, y por otro lado también la formación del alumnado. Seamos conscientes de que muchos de los hechos que suceden en el centro educativo rara vez llegan a conocimiento del profesorado. Muchas veces son los propios compañeros, ya sea en redes sociales, ya sea en el entorno fuera del centro educativo, donde ellos detectan pues, esos conflictos entre compañeros que luego derivan a ser acoso escolar. Lo primero que se debe dedicar es a eso, ¿no? A formar al profesorado para que sepan de entrada detectarlo y al alumnado también, para que sepan cómo hacerlo. Lo has dicho al principio de esta respuesta, no todo es acoso, es decir, estamos en No edades complicadas también y en la convivencia entre alumnos pueden surgir roces, algún problema, pero no hablamos de acoso en todas las ocasiones. Sobre todo de la edad en la que más aparece es en la edad de la adolescencia, ¿no? También porque son más autónomos y son más conflictivos. Entonces, en esa edad, por un lado está lo que es el conflicto del día a día o conflictos graves, pero para que se defina como acoso escolar, que tiene una tipología de resolución diferente a un conflicto diario, se tienen que cumplir 3 indicadores, que es muy importante. El primero es que se reitere en el tiempo, que a un niño o una niña le peguen en el centro educativo es grave y se tiene que intervenir, pero no es acoso. Si solo ha pasado una vez puntual, todo el instituto tiene que empezar el protocolo adecuado y las medidas de sanción y resolución, pero no es acoso, por suerte, por el momento. Por otro lado, se tiene que pasar en diferentes espacios. Que un conflicto, por grave que sea en el tiempo, suceda solo en el centro educativo, no lo convierte en acoso escolar. Si solo sucede en el centro, tenemos los parámetros controlados y podemos aplicar herramientas como pueda ser la mediación educativa. Ahora bien, si también pasa fuera del centro o en las redes sociales, ya tendríamos este indicador de que se convierte en acoso escolar. Y lo tercero es que tiene que haber diferencia de poder, ¿no? Como digo siempre, si dos chicos, ¿no?, que son gallos de pelea en un aula, llevan años metiéndose el uno con el otro dentro y fuera del centro, al tener homogeneidad de poder, no es acoso, es un conflicto grave que se debe resolver porque afecta a la convivencia del centro y concretamente del aula, pero no se convierte en acoso, porque en el momento que tenemos estos indicadores, el peligro es de muerte. Es decir, es muy importante que se haya un protocolo en el cual la resolución involucre pues, a todos los la entidad educativa, familias, policía, etc. Vicent, desde Pont Solución, ¿cómo trabajáis con los centros? Es decir, cuando llegáis a un nuevo centro educativo, ¿qué hacéis? Lo primero es hablar, ver qué necesidades tiene el centro educativo. Si quieren detectar si tienen acoso escolar, lo que nosotros hacemos es que pasamos por las aulas a hacer una serie de dinámicas que nos demuestran cuál es la vida interna de aula, ¿no? Esos líderes ocultos o públicos, y ver qué está sucediendo. Se puede detectar de una manera bastante fácil, si vienes de fuera, lo que está sucediendo, porque no estamos dentro de las dinámicas de grupo, ¿no? El profesor tiene un rol y a veces sin querer no se da cuenta de lo que está sucediendo. Por otro lado, lo que hacemos es darle las herramientas. Por un lado, nosotros podemos solucionar el acoso escolar, es decir, nos han llamado muchas familias de que a sus hijos estaban siendo o acosados o tenían conflictos, y nosotros hablamos con el centro y ayudábamos a la resolución de ese conflicto. Pero por otro lado nos gusta lo que se llama enseñar a pescar, ¿no? Claro. Es decir, darle las herramientas para que sea el propio centro el que sea capaz de detectarlo y prevenir que se convierta en acoso escolar, con ya sea proyectos como Pigmalión, como Alumno Tutor o Mediación Escolar, que permite coger
lo antes posible todos estos conflictos y evitar que se conviertan en un conflicto mayor. Y que se enquisten de alguna manera. Habláis de esa labor de formación, de coordinación, pero también una parte de acompañamiento. ¿En qué consiste, Vicente? El acompañamiento lo que tiene es que muchas veces nosotros damos una formación intensiva de unas 20 horas al profesorado, a todo el claustro, para acción tutorial o para mediación. Con eso ya tiene las herramientas para poder empezar a prevenirlo y además a detectarlo. Pero a veces, cuando quieren ir a un paso más allá, se quedan cojos, ¿no? Porque nosotros vamos, formamos y nos vamos. ¿Qué podemos hacer para acompañar? Somos como la metáfora de los ruedines de la bicicleta, ¿no? Les enseñamos a montar en bicicleta y durante un periodo de tiempo nos convertimos en sus ruedines. Les enseñamos a que puedan ir solos y a que tengan un proyecto de mediación que sea autónomo, que no dependa de nuestra empresa, y a partir de ahí crear unas relaciones totalmente de empoderamiento, que tanto el alumnado como el profesorado sean capaces de construir un entorno de convivencia sana, saludable, y donde la educación sea el pilar de todo esto. Hasta hace relativamente poco tiempo yo creo que en la sociedad estaba muy interiorizado eso de que el acosador es el único culpable en una situación de acoso, pero hay cierta responsabilidad también de otros actores, ¿no? en un caso de bullying. Nuestra sociedad occidental habla, como bien has dicho, de la culpa, ¿no? Y el culpable solo hay uno, por supuesto, que es el acosador o acosadora. Ahora bien, cuando vamos a otro tipo de sociedades, como por ejemplo en Hawái, se habla del oponopono, y hablan de la responsabilidad y, entre otras, de la responsabilidad por omisión. Claro. ¿Qué no he hecho que podría haber hecho? Si nos formulamos esta pregunta, nos repercute a prácticamente todos o a todos. Por un lado, por supuesto, el alumno que ha sido acosador tiene su responsabilidad directa, pero no olvidemos que el acosador al final también es víctima de su contexto. Las personas no son malas, sino hacen acciones que pueden dañar a otras personas porque están siendo víctimas de todo el entorno que está sufriendo, ¿no? También tenemos a los compañeros que muchas veces saben lo que está pasando, pero no lo denuncian y lo permiten, y a veces más por miedo que por apoyo al acosador. Por otro lado tenemos a las familias, ¿no? Que puedan detectar que está sucediendo algo y no haya comunicación entre el centro y la familia. Si no se detecta, no se puede intervenir. La víctima también es responsable, no es responsable de lo que está pasando, no es culpable de que la acosen, faltaría más, pero si la víctima no transmite que está sufriendo, muchas veces no podemos detectarlo. Hay gente que sufre en silencio y si no lo comunica, ¿de qué manera podemos enterarnos y podemos ayudarlo? El profesorado, por supuesto, también tiene responsabilidad, porque claro, tienen a su cargo unas clases y pueden detectar lo que está pasando. Ahora bien, para ello tienen que saber hacerlo. Y muchas veces en la formación base de un profesor tanto de primaria como de secundaria, la resolución de conflictos o la detección del acoso escolar no está en el programa de la formación de profesorado y debería estar, deberíamos empezar por ahí, ¿no? Entonces deben aprender, muchas veces no lo detectan porque no saben cómo hacerlo, no son los máximos responsables de que esto sea así. Ahora bien, en el momento que una persona sabe que está sucediendo, es cuando entonces ya empieza una responsabilidad directa, porque hay que denunciarlo y hay que empezar a activar los protocolos. Si un centro sabe qué está pasando y no sabe cómo hacerlo, automáticamente les invito a que nos llamen y que a partir de ahí nosotros le ayudamos a resolver esa situación para que dejen las personas de sufrir. ¿En cuántos centros estáis ahora mismo presentes, Vicente? Y si tenéis un poco cifras que sean palpables del éxito de vuestra estrategia. Muchos. Por suerte cada vez estamos en más centros, porque que nosotros estemos en un centro no quiere decir que tengan acoso escolar, sino que están previniendo que esto suceda. Podemos hablar de que, bueno, nosotros ahora mismo estamos en unos 24 centros en activo y concretamente en 5 de ellos, por ejemplo, podemos garantizar que acoso escolar no tienen. Conflictos sí, como todo hijo de vecino, ¿no? Pero acoso escolar no tienen. Entre ellos el Sagrado Corazón de Godella, por ejemplo, tenemos una persona allí trabajando con ellos para garantizar que la convivencia es sana. Tenemos el IES Benimamet, por ejemplo, que han apostado fervientemente porque la convivencia sea el pilar de la educación que están impartiendo. Tenemos centros como Mislata, públicos, privados, también de primaria y de secundaria, también están interviniendo. Ahora Albal ha iniciado un proyecto de acción tutorial para poder garantizar que haya una buena comunicación de tutores con el alumnado y poder detectar todo lo que está pasando. Cifras, las mejores cifras son la cantidad de expedientes que se abren antes y después de un plan de mediación, por ejemplo. Tenemos cifras de un centro educativo en concreto que pasó de 25 expedientes un año a 5 al año siguiente. Eso dice mucho, ¿no? Que invertir en convivencia hace que la calidad de la docencia y la calidad de las relaciones sociales sea mucho mejor. Ojalá toda la sociedad se implique, especialmente los centros educativos, en esta labor de prevención necesaria para acabar con esa lacra que es el bullying. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Seguro que volvemos a invitarte, Vicente Ginés de Ponsolución.com. Un abrazo. Un abrazo.